la Biblia? ¿Qué es la Biblia, hermanos? ¿La Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? A ver, los quiero escuchar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o contiene? Es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Sí? Pues son respuestas muy simples. ¿Por qué es la palabra de Dios? Todos en la vida, hermanos, debemos de conocer, ¿verdad? La palabra de Dios. Dios nos ha dado bastante instrucción a través de su palabra. De hecho, cuando vamos al primer capítulo de Génesis, habla acerca de que por el poder de la palabra de Dios, cuando Dios dijo, sea hecho, y fue hecho, por el poder de la palabra de Dios. Amén. A través de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios, podemos ver, como decía el Salmo número 33, que los cielos fueron hechos y la tierra ha sido hecha. Si nosotros vamos al pasaje que leíamos ahorita, devocional, dice la palabra de Dios, dice el versículo capítulo 33 de los Salmos, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pregunta nuevamente, ¿qué es la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es la Biblia? ¿Sí? Aquí yo creo que hay gente que ha estudiado, eruditos, pudiera decir yo de la Biblia, pero ¿qué es la Biblia? Alguien levantando su mano me quiere decir al menos una descripción de qué es la Biblia. Ya dijeron ahorita que es la palabra de Dios, pero la dijimos muy generalizada. ¿Qué es la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Bueno, ese es el contenido, ¿sí? Pero ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios inspirada, infalible, suficiente y poderosa. La bibliología es la doctrina del conocimiento de Dios, ¿verdad? Si a usted le gusta anotar, anote, hermano, porque, ¿verdad?, esto no se da todos los días y pues debemos de saber qué es la Biblia para nosotros. La teología se refiere al conocimiento de Dios, de sus obras, y entonces hablamos de lo que tenemos en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es tan difícil de entender la Biblia, ¿verdad que no es difícil? ¿O ustedes qué dicen? Por acá escuché algo, sí, acá. No es difícil, ¿verdad? ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. ¿Sí? ¿Están aquí, hermanos? ¿Seguros? Porque a veces como cristianos queremos saber mucho, pero de nada nos sirve saber tanto si no ponemos en práctica lo que sabemos. De nada sirve, hermanos, saber, ser unos eruditos de la Biblia si no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, la Biblia no es, fíjese lo que estoy diciendo, no es difícil de entender, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Si usted y yo leemos la Biblia como Dios la escribió, no es tan difícil de entender. Entonces, ¿cómo es la Biblia? ¿Cómo es la Biblia? En primer lugar, hermanos, si quiere anotar, anótelo. Si no traen que anotar, póngale a un lado de la Biblia, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, la Biblia es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que es sin errores y que es verdad en todo lo que dice según la palabra de Dios. Vamos a estar manejando la Biblia el día de hoy. Dice en Juan capítulo 17 versículo 17. Por favor, vayamos a Juan 17 versículo 17. Dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia es sin errores, es inerrante, y si Dios es el autor,
Él no puede mentir. Pero en base a la Biblia, hermanos, siempre tenemos que comprobar, corroborar que lo que yo estoy diciendo como pastor o predicador no sean palabras propias, sino que tenemos que comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. Y según Tito capítulo 1 versículo 2, vamos a Tito 1:2, dice que Dios no puede mentir, y dice de esta manera: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La cual Dios, que no miente. La palabra de Dios es verdad, y Dios, hermanos, no miente, según la Escritura. Entonces vemos que la Biblia, hermanos, es sin errores. Todo lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, ¿verdad?, es palabra de verdad. Si usted me pregunta acerca de las traducciones, ¿sí?, las traducciones muchas veces cambian, pero el concepto es el mismo. Cuando nosotros vemos de una Biblia a otra, nosotros tenemos que enfocarnos qué es el significado bíblico en la palabra, para que podamos nosotros comprobar y corroborar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Así que, hermanos, no necesitamos saber hebreo, aunque en los seminarios, ¿sí?, se enseña que debemos de saber el hebreo y el griego, que es importante, pero sé que no todos nosotros vamos a estar en un seminario. Pero Dios, hermano, en su grande amor y misericordia, nos ha revelado las palabras entendibles por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así es que, hermanos, lo primero que vemos es que la Biblia es inerrante, quiere decir que es sin errores. En segundo lugar, hermanos, la Biblia, según segunda de Pedro capítulo 3, vamos a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. La Biblia es, hermanos, es autoritativa. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3 versículo 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. Entonces, la Biblia, hermanos, es la autoridad final, es la máxima autoridad del creyente. Y, hermanos, la Biblia, sí, a pesar de que usted lo puede ver, es un solo libro, es un libro compuesto de muchos libros, que hay muchas historias que datan en la Escritura, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia significa, hermanos, es un libro compuesto de libros que son la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que es el asunto básico de los problemas que la gente tiene con la Biblia. ¿Por qué la gente, hermanos, tiene problemas con la Biblia si la Biblia habla de autoridad, la cual tuercen los indoctos e inconstantes, como también las otras escrituras, para su propia perdición? ¿Por qué cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo? Precisamente ayer que anduvimos, y ayer me acerco yo con una persona ahí en su casa, no tenía piernas, estaba en silla de ruedas, y le digo: buenas tardes, ya noches, ¿me permite regalarle un folleto que habla el mensaje de Dios muy importante para usted? Y aquel hombre me decía, era un hombre ya grande, me decía: pues todos ustedes dicen muchas cosas, pero la Biblia verdadera está en el Vaticano. Esa es la que la gente cree. ¿Y saben ustedes por qué la gente quiere creer lo que le conviene de la Biblia o lo que no le conviene? ¿Saben por qué? Por la autoridad de Dios impuesta en todo creyente. La gente lo que menos quiere es someterse
a la voluntad de Dios, a la autoridad máxima de Dios. Por eso cuando alguien dice, yo no entiendo la Biblia, la leo y no la entiendo, pero no es que no la entienda, y es que la Biblia se dirige a nuestra voluntad como seres humanos, no tanto al conocimiento, no tanto al intelecto, sino a la voluntad de uno, y uno nunca quiere ceder su voluntad a lo que dice la palabra de Dios. Uno nunca quiere hacer la voluntad de Dios, y ese es el problema con aquellos que viven, ¿verdad?, fuera de la voluntad de Dios. Llámese aquella gente que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso cuando uno les habla, dicen, una de las frases que usa la gente es que no, pues muy bonito y todo, pero ahí en la iglesia nos prohíben muchas cosas. Cuando uno se hace cristiano, uno tiene que dejar muchas cosas, y la verdad que aquí nadie nos prohíbe nada, al menos yo no, ¿sí? Cada quien tiene libre albedrío y cada quien hace lo que le pega a su regalada gana, ¿verdad que sí? Usted sabe si hace o no hace la voluntad de Dios, pero aquí nada es a fuerza en la iglesia. A medida que usted conoce de la palabra de Dios y usted se enfoca en lo que usted tiene que hacer para su bendición, para su bienestar, es cuando entendemos que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros, que es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso Dios quiere que usted y yo nos sometamos a su voluntad, a sus mandamientos y a sus preceptos. ¿Para qué? Para poder alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, no es que no entienda la gente la Biblia, es que la Biblia, como decía ahorita, se dirige a la voluntad del ser humano. Y es decir, la Biblia exige cambios en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir, y eso es lo que la gente menos quiere. La gente no quiere hacer lo que dice la Biblia. Y no solo en el tiempo de nosotros, usted puede ver el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces no ha hablado el Señor con ellos? ¿Cuántas veces no les mandó, hermanos, profetas? ¿Cuántas veces no les puso reyes, y los mejores reyes? Pero ¿saben qué? Ellos no obedecieron la palabra de Dios. Allá mismo en Deuteronomio, cuando el Señor los saca de Israel, del pueblo de Egipto, Él les dice, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y les dice, les recuerda, Israel, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo? Tuvo dioses delante de ellos. ¿Se acuerdan del becerro que sacaron allá? Oye, Aarón, pues aquel hombre no sabemos qué le pasó allá arriba, haznos un becerro. Bueno, pues el oro que Dios les dio por medio de los egipcios, ellos lo utilizaron para mal e hicieron un becerro de oro, cuando Dios les había dicho claramente, con autoridad les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aún más, les dijo, cuando vayas a la tierra que fluye leche y miel, ¿sí?, para que Jehová te bendiga, vas a guardar los mandamientos, decretos y estatutos que yo te mando hoy. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Hizo lo contrario a la palabra de Dios. Les digo, cuando vayas a entrar allá se van a encontrar al Jebuseo, al Gergeseo, a todos aquellos que terminan en eo. Allá vas a encontrar a tus enemigos. Y dijo, los vas a destruir y no harás alianza con ellos, ni emparentarán tus hijos con ellos. Y el pueblo de Israel, bien obediente, ¿verdad? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Hizo lo contrario. El ser humano ha tenido siempre este problema: cristianos y no cristianos, pueblo de Dios y no pueblo de Dios. Siempre ha tenido este problema porque no ha querido hacer valer la autoridad de Dios
en la vida del ser humano. Y ese es un problema para nosotros. Por eso decía ahorita que la Biblia, en segundo lugar, es autoritativa. Dios nos da su autoridad, pero Dios no nos obliga a hacer lo que no nace voluntariamente ni de corazón. Dios no lo toma en cuenta. Por eso dice la gente, pues sí creo en la Biblia, pero no la entiendo. Y no es que no la entienda, sino es que no quiere obedecer la palabra de Dios. Por esto sabemos que la Biblia entera, dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? A ver, hermanos, no los escucho. Útil ¿para qué más? Para corregir, para instruir en justicia. Fíjense lo que dice: corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y luego dice el 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretende Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios de nosotros? Dios quiere que estemos preparados, que estemos santificados, porque Dios tiene, hermanos, tiene innumerables bendiciones. Usted no lo sabe, pero Dios tiene innumerables bendiciones para usted, solo si usted obedece su palabra. Para el que no obedece, no hay nada de parte de Dios. La autoridad, hermanos, que tiene la palabra de Dios es para obedecerla. ¿Verdad que Dios ha puesto a las autoridades para qué? La Biblia lo dice, hermanos. Las autoridades que hay, dice que nosotros debemos de obedecer a quienes, a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, porque no hay autoridad sino la que ha sido puesta por Dios. Si usted sale ahorita, hermano, y se roba el rojo de aquí en la esquina y lo ve en la patrulla, ¿qué cree que va a pasar? Y ahorita andan bien bravos los de Santa, ¿verdad? Cuidado, ahorita lo van a multar ahí. A lo mejor si debe placas ya sacan el estado de cuenta y dicen: ¿sabes qué? Debes 8,000, debes 5,000 y va al corralón si no te das ahorita el moche. Y allá sí respetamos la autoridad, pero este es un problema que tiene el ser humano. Siempre ha tenido un problema: la falta de sometimiento, sujeción a la autoridad. Es más, desde el principio de la creación, Adán y Eva no se sometió a la autoridad puesta por Dios. Dijo: de ese árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasó? Morirás. ¿Y qué hizo Eva? ¿Qué hizo? Y luego le llevó al otro papanatas, ¿sí? Y esa es la verdad. Le llevó al papanatas, el otro le lavó el cerebro y dijo: pues ándale. Y desde allá vienen los mandilones, ¿sí? Desde allá. Yo no sé qué le dijo Eva, pero pues algo le dijo para que lo haya convencido. Pero desde allá, hermanos, es la falta de respeto a la autoridad de Dios. Y desde allá, dice que desde allá fueron desterrados, ¿verdad? Fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron echados fuera del Edén y ellos quedaron totalmente, hermanos, abandonados ahí. Ahora tenían que trabajar, tenían que arar la tierra y tuvieron que sufrir como sufrimos hoy cada mañana que no nos queremos levantar para ir a trabajar y decimos: híjole, otra vez al jale. Pues ni modo, eso nos tocó por desobedientes, ¿verdad? Entonces, todas las palabras de la Biblia son las palabras autoritativas de Dios, de modo que desobedecer a la palabra de la Biblia es desobedecer a Dios mismo. Dice Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5, versículo 18 y versículo 19. Dice la palabra de Dios: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya
cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado, ¿cómo? ¿Lo entendió, hermano? La palabra de Dios, hermanos, es la máxima autoridad de la iglesia de Cristo. Es la bendita palabra de Dios. Es la máxima autoridad, nuestra guía de fe y práctica. Este es el manual de nosotros. Este es. Aquí vemos, entendemos por la palabra lo que Dios quiere que hagamos conforme a su voluntad. Amén. En tercer lugar, hermanos, muy rápido, la Biblia es suficiente. Piensa, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas como cristianos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos como quién. ¿Como quién? Como el presidente, como Elon Musk, como Bill Gates, como Salomón. ¿Como quién? Como Billy Graham. ¿Como quién? ¿Como quién? Como Cristo. Dios quiere, hermanos, nos ha dejado su palabra para moldear nuestros corazones, nuestras vidas, para que seamos semejantes a Cristo Jesús. Hay dos versículos claves, hermanos, del discipulado en la palabra. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Aquí no es como cuando decimos acá, ¿verdad? El alumno salió mejor que el maestro. Aquí no, en la palabra no. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuese perfeccionado será como su maestro. ¿Cómo perfeccionamos nuestra vida? ¿Cómo? Dice la palabra de Dios en el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? Con guardar su palabra. ¿Cómo nuestra vida, hermano, va a empezar a cambiar? ¿Cómo? Imaginen que yo soy bien peleonero. ¿Cómo voy a quitar lo peleonero? A veces decimos: ay, hermano, oren por mí porque todavía tengo 20 años de cristiano y ¿sabe qué? Soy bien peleonero. Y eso no se me ha podido quitar. ¿Sabes por qué? Porque no lees la Biblia y porque no te sometes a la palabra de Dios. No hay otra. Después de tantos años de cristiano, ya deberíamos ser unos doctos de la ley. Ya deberíamos de ser predicadores, misioneros, misioneras. Ya deberíamos estar enseñando. Pero ¿saben qué, hermanos? No pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la Biblia no es suficiente. No, déjenme meto un curso bíblico, déjenme meto el internet para ver qué dice Armando Alducín. Él es hermanos, aquí tenemos al que le escribió, el Señor Jesucristo, el que no cometió pecado. Él nos la dejó escrita para que nosotros sepamos conducirnos en la tierra de los vivientes como Dios quiere, y que sepamos que la Biblia es suficiente para nosotros. No necesitamos buscar devocionales de X y X y Y. No, a veces pensamos que por ver devocionales somos más santos. No es así. Directamente, hermano, tiene que ser la revelación directa de la palabra de Dios hacia tu vida la que te habla. Porque a mí Dios me habló, pero a Dios ¿cómo te habla a ti? ¿Cómo es que Dios te habla a ti? A través de las sagradas escrituras. La Biblia es suficiente. No necesitamos, hermanos, hacer nada, absolutamente nada. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que necesitamos hacer obras, que necesitamos dar a los pobres, que necesitamos evangelizar, que necesitamos nada. Necesitamos, porque la Biblia es suficiente para el cristiano. No hay nada fuera que no podamos encontrar fuera de la Biblia. Todas las preguntas
que tengamos en nuestra vida, todas, sin excepción, aquí están las respuestas en la Biblia. Pero necesitamos leerla, necesitamos creer la Biblia, necesitamos vivir la Biblia. Sí, es cierto, todos traemos una Biblia, alguna Biblia muy bonita, alguna Biblia de las de renombre, pastas de piel de león y no sé cuántas cosas, pero hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que vivir la Biblia. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida debemos de vivir la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo dice lo mismo en otras palabras, Romanos 8:29. Por favor, vaya a Romanos 8, versículo 29. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, Romanos 8:29. Si puede, subrayelo, anótelo. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? Para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de la iglesia Jericó. No, hermanos, eso no. A la imagen, acuérdense, el modelo a seguir es Cristo. No soy yo, es Cristo. Pero a través de nosotros, la gente que no conoce a Cristo, incluso los que conocen a Cristo, deben de ver a todo cristiano, a Cristo en su vida, reflejando, viviendo, hermanos, como Cristo quiere que nosotros vivamos en una vida de humildad, de paciencia, de amor, de dominio propio y de muchas cosas que menciona la palabra de Dios. Dios quiere perfeccionar a los santos a través de la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos perfeccionados, que, hermanos, que ya dejemos de pensar en la carne, que dejemos de andar en el yo, que dejemos de vivir en mi carne propia. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo mucho tiempo cuando la Biblia tiene grandes y preciosas promesas para usted y para mí, y aún para aquellos que viven allá afuera. Pero necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No dice a la imagen de un ángel, no dice a la imagen de Abraham, no dice a la imagen de Moisés, no dice a la imagen de Elías que se lo llevó el Señor. No, dice a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y Pablo, hermanos, repite esta misma idea cuando está hablando acerca de la misión de la iglesia y el propósito de la iglesia local, allá en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 11 en delante. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y note bien, hermano, lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Dice que Dios mismo constituyó a quienes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? ¿Y cuál era el propósito? Versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se fijan que el interés, hermanos, el único interés que debemos de tener, que todo lo que hacemos de hecho de palabra en la iglesia debe ser para edificación de la iglesia. Y usted y yo somos iglesia. Usted y yo, hermano, estamos aquí para la edificación de la iglesia. Y dice el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos, ¿a qué, hermanos?
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo entendió, hermano? Esto es muy entendible, estos 3 versículos. ¿Sí? Decía yo la semana pasada, hay gente que se pregunta, bueno, ¿por qué el pastor quiere estar siempre en la iglesia? Porque es necesario. Y cuando venimos a la iglesia, hermanos, el único fin es perfeccionar a los santos. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través de la palabra. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué tanto conocemos de Cristo? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Allá afuera todo el mundo dice que conoce a Dios. Si alguien le preguntara en la calle, a ver, dígame, ¿usted conoce a Dios? Dígame uno de sus atributos. ¿Usted lo sabe? Bueno, es que Dios es, a ver, hermanos, un atributo de Dios. Dios es eterno, soberano. ¿Qué más allá? ¿Sí? Un atributo de Dios aquí. Omnisciente, justo, omnipotente acá de este lado. Debemos de saber los atributos de Dios. Si ustedes le preguntan a mis hijos, oye, ¿cómo es tu papá? Van a soltar toda la sopa, porque ellos me conocen. Si alguien nos pregunta, ¿cómo es tu papá Dios? Pues es amor, es justo, no me acuerdo, pero tiene muchos. Entonces no lo conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que todos lleguemos al conocimiento, a la unidad, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, un varón perfecto, el único que tiene esa medida es la plenitud de Cristo. Dios quiere que seamos como Cristo, que seamos como el Maestro. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo? Volviendo nuevamente a 2 Timoteo 3, 15 y 17, hermanos. 2 Timoteo, ya lo saben de memoria todos ustedes porque son eruditos de la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3, dice el versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que usted y yo, que somos gente de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Sí? Esto está completo o está incompleto, esta botella. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Dios quiere que estemos completos. Y así es estar incompletos. Dios quiere que estemos completos en Él. Y si está nuestra vida así, o a lo mejor menos, o a lo mejor casi más, usted y yo debemos de estar llenos de la plenitud del conocimiento de Cristo en nuestras vidas. La Escritura es la herramienta esencial en las manos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Quién es el que produce esto en nosotros? El Señor mismo dijo, ¿sí?, que el Espíritu Santo nos va a perfeccionar, ¿sí?, nos va a afirmar. ¿Dónde? A través de la palabra de Dios.
Pero tenemos que, hermanos, enfocarnos en Dios, en el Espíritu Santo. Y ahí está el propósito de la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos da la Escritura para esto, hermano. Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere que seamos como el Maestro, y lo hace solo por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué se da en la iglesia? Palabra de Dios. ¿Qué se da en su casa cuando abre la Biblia? Palabra de Dios. Usted tiene que vivir, hermanos, la palabra de Dios. Así que la Biblia es suficiente. Si alguien viene y le dice a usted, no, pues es que se necesita más revelación, se necesita que Dios haga una obra para mí, que abra, no sé, que abra los cielos, que caiga una lluvia de granitos y cuantas cosas para un conocimiento especial. ¿Sabe qué? Eso es una mentira del diablo. Como cristianos no necesitamos hacer circo, maroma y teatro. Aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La Biblia es suficiente, y para lograr todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas está en la palabra de Dios, y es suficiente. Usted no necesita decir, yo me quiero quitar el orgullo, y usted lo ha intentado muchas veces, pero ¿sabe qué? Usted solo no puede. Yo he fallado muchas veces. Cuando he intentado quitar algo yo solo por sí mismo, sin la ayuda de la palabra de Dios, ¿sabe qué? No puedo lograr nada en mi vida. Y es el peso, el poder de la palabra de Dios que me mueve. ¿Por qué? Porque cuando sabemos más de Biblia, a medida que aprendemos más de Biblia, esa palabra escrita, hermanos, se guarda en las tablas que hay en el corazón de todos los cristianos. Y entonces recordamos, así como Cristo, escrito está. ¿Se acuerdan que decía, cuando Él fue tentado, dijo, escrito está? Y usted, cuando viene una tentación, cuando viene un ataque, usted debe decir, ¿sabes qué? La Biblia dice, no pagues a nadie mal por mal. Y ahí está la palabra de Dios actuando en tu vida. Y entonces es cuando, hermanos, vivimos la palabra de Dios en nuestra vida. Así es que, hermanos, en cuarto lugar, la Biblia es clara, no es difícil de entender. La Biblia tiene todas las cosas necesarias para la salvación y santificación del creyente. Pueden ser entendidas por estudiados y también por gente no estudiada. Dice el Salmo 119, versículo 130, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios en este salmo tan precioso. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Y termina al final, dice, haz entender a quienes, a los simples. La palabra de Dios no es difícil. Obviamente que en la Biblia hay algunas cosas difíciles de entender, pero cuando se usan las reglas de interpretación, claramente son entendibles y comprensivas, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra de Dios no es difícil de entender de ninguna manera. Pero ¿cuál será el problema entonces por el cual a nosotros se nos hace muy difícil obedecer la palabra? ¿Dónde está el problema en nosotros? ¿Dónde estará? Si la Biblia es clara o no es clara. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es clara o no es clara? ¿Sí? ¿Sí es clara? Voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Maridos, amen a sus mujeres. ¿Es difícil escuchar esto? Pero ¿qué decimos después? Nos la sacamos de la manga. No, sí, pero usted no la conoce, pastor. Usted no sabe, pero Dios sí sabe. Y luego le dice a la mujer, mujer, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? Que se sometan al marido, se sujeten a los maridos. Pero esto es muy difícil de entender.
Cuando dice la Biblia, no dejen de congregarse, es difícil de entender. Pero nosotros la hacemos difícil. Cuando la palabra de Dios dice, oren sin cesar, es muy difícil orar. Pero nosotros hacemos lo contrario. Cuando nosotros guardamos la palabra, hermanos, es bastante simple de entender. La gran mayoría de los que tenemos la Biblia no es nada difícil de entender. Además, la Biblia dice que para el hombre natural hay una cierta dificultad, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender ni discernir espiritualmente. Eso dice 1 Corintios 2:14. Pero para el hombre natural lo difícil de entender es lo que él no quiere entender, y es como que Dios, ¿cómo va a mandar en mi vida? ¿Cómo Dios va a venir a mandar? Esta es una cuestión de autoridad, no tanto de intelecto. No, pues es que ¿cómo Dios me va a mandar? Aquel que dice, es que no entiendo la Biblia. Incluso yo creo que hasta como cristianos, no, es que no entiendo la Biblia. Es porque usted no quiere entender la Biblia, porque la Biblia exige sumisión a Dios, obediencia a su palabra. Por eso se nos hace difícil. Pero cuando nosotros entendemos la autoridad, hermanos, es simple de entender la palabra de Dios. Es simple. Entonces la Biblia es clara, y para este fin Dios nos ha dado, hermanos, dos cosas muy importantes. ¿Qué nos ha dado Dios? Dice 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice el versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Y quiénes son aquellos que aman a Dios? ¿Sí? ¿Quiénes? Aquí hay mamás, ¿sí? Aquí hay mamás que tienen al menos 2 hijos. ¿Cómo se dan cuenta que sus hijos los aman? Si usted ve que a su hijo usted le dice una cosa y le anda por otro lado, ¿usted qué piensa de él? Número 1, usted se mortifica. Usted dice, no, este niño ni me quiere, es más, ni me saluda, ni me abraza, ni me besa. Y luego sacamos la percepción y decimos, no me quiere. Es el más duro de la casa, él no me quiere y él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque él así es muy seco, ¿sí? Pero de acuerdo a la Biblia, aquellos que aman a Dios, hermanos, obedecen a Dios. Por el amor a Dios obedecen. Por eso dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así es que, hermanos, en primer lugar, en este punto, Dios nos dio 2 cosas muy importantes. Número 1, nos dio ¿qué? De su Espíritu. Si como cristianos, si hemos nacido de nuevo, entonces tenemos el Espíritu Santo dentro, amén. Y Él nos ayuda a entender lo que yo no entiendo en la Biblia, o lo que está diciendo en la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, nos revela todas las cosas. Y si usted es cristiano, usted no tiene ninguna excusa para decir, pastor, yo no entiendo la Biblia. La Biblia es demasiado difícil para mí. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el Espíritu lo escudriña todo. Y mire al final, aún que lo profundo de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo lo ayuda, por quien es que escudriña todas las cosas, incluso
lo profundo de Dios. Así que vamos a ver, hermanos, el segundo punto aquí, y le voy a mostrar, hermano, que además de su espíritu, como dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 1:28, lo que veíamos ahorita en Colosenses, pero vamos a Colosenses 1:28 y mire lo que dice la palabra de Dios, que nos dio pastores también y maestros. Dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. ¿A cuál hombre? A todo hombre cristiano. Dios nos ha dado, hermanos, nos ha dado, como dice la palabra de Dios, nos ha dado pastores y maestros, gente en la iglesia preparada, dotada por el Espíritu Santo para enseñarnos también la Biblia. Y Pablo, hermano, está hablando acerca de su ministerio a las iglesias, y él dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría, hermano? Si no es la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Que nosotros guardemos sus mandamientos y estatutos. Así que, hermanos, si queremos lograr todo lo que Dios quiere para nosotros, es decir, perfeccionarnos en Cristo, ahí podemos hacerlo por medio de la palabra de Dios, porque Dios también nos ha dado, hermanos, no solo la Biblia, sino nos dio pastores y maestros para enseñarnos la palabra de Dios. Al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, les dice de esta manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Ve usted lo que dice la Biblia? Estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? La Biblia. Estarán sobre tu corazón. ¿Y dónde está la enseñanza? La familia dice: y la repetirás a tus hijos. Pero ¿cómo yo puedo enseñar a mis hijos si no estudio la Biblia? ¿Cómo puedo dar lo que no hay en mi corazón? ¿Se puede? ¿Cómo alguien va a dar lo que no tiene? No se puede. Por eso el Señor manda, y es un mandato de Dios, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y esto tiene que ver, hermanos, altares familiares en casa. Y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Queremos bendición? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer. El Señor está hablando, hermanos, de qué y cuándo. Está hablando estas palabras que yo te mando hoy. Pero ¿por qué Dios dice estas palabras de la ley? La palabra escrita de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es clara, es fácil de aprender, que uno puede hablar de ella. Si uno está lleno de la Biblia, ¿de qué va a hablar uno? Si yo estoy lleno de problemas en mi vida, ¿de qué voy a hablar? ¿Sí? Y si mi corazón está lleno de Biblia, y les pongo un ejemplo: los que venden burritos y empanadas. ¿Has platicado con ellos? Ahí está Armando, pregúntenle a Armando que ha platicado con ellos. ¿De qué hablan, Armando, ahí ellos? De fútbol, se pelean. ¿De qué hablan, hermano? ¿Le dan lugar al diablo? ¿Pierden el tiempo en osadías? No, de lo único que hablan es la Biblia. ¿Saben por qué? Porque su copa está rebosando. Ojalá, hermanos, cada uno de nosotros tuviera su corazón rebosando de Biblia.
y entonces fuéramos más espirituales y fuéramos más dedicados a la obra de Dios y alcanzaríamos la unidad que Dios desea en su iglesia. Pero necesitamos leer más Biblia, necesitamos, hermano, inquirir en ella, estudiar la Biblia, meternos a la Biblia, porque no es difícil de entenderla. No es un libro solamente para los eruditos intelectuales, no, es para nosotros también. En la Biblia hay riquezas tan profundas y entonces hay suficiente para eruditos intelectuales, es cierto, pero es un libro también para nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios y la Biblia es tan sencilla de entender, hermano, que aún el hombre más sencillo, el que no tiene educación, el que no tiene una preparación académica, la puede entender. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Yo no tengo una preparación académica, hermanos. A lo mucho llegué hasta la prepa y de ahí ya no brinqué. Y tal vez para usted, hermano, yo pueda hacer nada, pero su espíritu me ha dotado de su palabra. He procurado todos los días aprender y aprender. Y cada vez que voy sumergiéndome, hermanos, en el Espíritu de Dios, hermanos, voy aprendiendo más y voy viendo la grandeza del poder que hay en la palabra. Pero necesito entender, necesito meterme a las profundidades de Dios para conocer aún, como dice la Escritura, lo profundo de Dios. Y a medida que profundicemos más en Dios, hay más bendición y recae un peso mayor sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces, cuando hablamos de la Biblia y entender la Biblia, el problema de entenderla no está con la Biblia. El problema, hermanos, de entenderla está con nosotros. Nosotros somos un problema porque no queremos entender la Biblia. Dice, hermanos, Isaías capítulo 66 versículo 2. Vamos a Isaías, por favor. Ya casi estoy terminando. Ya me faltan como 20 versículos. No se crea. Me faltan 2 versículos, aparte de este. Dice Isaías, capítulo 66, versículo 2. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mirará el Señor, hermanos? Al que es humilde y al que es pobre de espíritu y que tiembla a la palabra. No es que le tengamos miedo, sino que, hermanos, la palabra temblar en este concepto, en el contexto es, hermanos, guardar la palabra de Dios, porque Él merece ser honrado. Él merece que nosotros le obedezcamos a Él a través, hermano, de la obediencia en nuestra vida, a través, hermano, de lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Así que, hermanos, dice el Señor: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Se acuerdan ustedes de Adán? Se andaba paseando Dios en el huerto del Edén después de que metieron la pata ya, y lo buscaba por ahí. Dios ya sabía dónde estaba, porque a Dios no hay nada que se le pueda esconder. ¿Y cuál fue la palabra que dijo Adán allá, hermanos? Dios le dijo: varón, Adán, ¿dónde estás tú? Y salió Adán y dijo: tuve miedo a tu palabra y me escondí. Ya después de que la había regado, pudo comprender y entender que había desobedecido a Dios. Tuve miedo y me escondí. Nosotros, hermanos,
debemos de meditar en la palabra. Debemos de saber, hermano, hasta qué punto ha llegado nuestra vida en Dios. Si no hemos entregado toda nuestra voluntad o nuestra vida a Dios, creo, hermanos, que deberíamos de hacer algo. No deberías irte esta noche así. No. Deberías ya pensar en ser obediente a Dios. Sé que no lo vamos a lograr, hermano, pero hermanos, inténtalo. Sé que fallamos porque somos humanos, pero hermano, al menos inténtalo. Porque a veces como cristianos es lo que menos hacemos, no intentamos nada. Y así como estamos, así nos quedamos. Tenemos en poco la palabra de Dios. Y el problema es que nosotros somos un problema de autoridad. Ese es el problema. Es un problema que hay en nuestro corazón que se llama rebelión, desobediencia. Y si como cristianos nos hemos sometido al señorío de Cristo, si deseamos conocerle y acercarnos más a Él, a aprender la Biblia, podemos hacerlo entonces con humildad y con este deseo de conocer a Dios y saber de sus obras. Porque ¿sabe qué, mi hermano? No es tan difícil. No es difícil. No es difícil, hermanos, obedecer a Dios. Así que, hermanos, piensen en ello en esta noche. Y quiero terminar con este último punto en el que Dios ha preservado la Biblia. Dios ha preservado las Escrituras, no milagrosamente, pero providencialmente en su totalidad de los manuscritos existentes. Dice el Salmo 119, versículo del 152 en delante al 160. Dice el Salmo 119, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice el 152. Dice la palabra de Dios: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has ¿qué? Establecido. Dice el Señor: hace ya mucho que he entendido tus testimonios y que para siempre los has establecido. ¿Cuándo? Para siempre. Quiere decir, hermano, que Dios ha preservado su palabra a través de los siglos. ¿Cuándo? Para siempre. Y ni una jota ni una tilde pasará hasta que no se cumpla la voluntad de Dios. ¿Dónde se termina, hermano, la palabra de Dios? En el último pasaje de Apocalipsis. Hay de aquel que le quite o le ponga las palabras del libro de esta profecía. Así que la palabra de Dios, hermanos, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios ha sido preservada por Dios. Si usted lee hoy, hermano, el Salmo 23, dice, Salmo 23, 1, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted la lee de aquí a 10 años, ¿qué va a volver a decir? Entonces, hermano, se fija que Dios ha preservado la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando dice la palabra de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. Y nosotros la vemos en un año, va a volver a decir exactamente lo mismo. Jehová es mi luz y mi salvación. Dios se ha revelado a sí mismo, hermanos, en sus 66 libros de la Biblia que han sido preservados por su pueblo a través de la historia. Y Dios, hermanos, en su grande misericordia y en su gran amor, siendo un Dios justo, el Señor también deja escrito que hay de aquello que decíamos ahorita. Y dice Apocalipsis 18, 22, 18, dice: yo testifico, dice Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, la Biblia, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este
libro. Así es que, hermanos, ahí está. Dios advierte que nadie puede quitarle ni una jota ni una tilde. Nadie puede añadir a la palabra de Dios, porque es muy serio si lo llegan a hacer, ¿verdad? Entonces, hermanos, en conclusión, ¿qué es la Biblia? Vamos a hacer un recuento y un resumen. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Segundo, ¿qué es la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es la Biblia, hermanos? Dentro del contexto que veíamos ahorita, que la Biblia es inerrante, que es sin error alguno, y la palabra de Dios es autoritativa. Dios dice, hermano, y nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, propia de obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Como tenemos un libre albedrío, pero Dios le dice lo que tiene que hacer, y usted sabe, si lo hace, hay bendición. Si no lo hace, ¿qué hay? Hay maldición. El mismo Dios, hermanos, se lo dijo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, y les dijo algo muy importante. Y ahí dice el título, el encabezado en aquel pasaje, dice: las bendiciones de la obediencia. Y en el otro capítulo dice: las maldiciones de la desobediencia. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar como hijos de Dios? ¿Bajo la autoridad de Dios? ¿Bajo la autoridad de este libro precioso, el cual, hermano, es la palabra de Dios? ¿O vamos a estar bajo la autoridad de nosotros mismos? Ahí hay un problema, decíamos ahorita. Así que la palabra de Dios es también, hermanos, suficiente. Quiere decir, hermanos, que no necesitamos más. No necesitamos un curso de psicología, no necesitamos estudiar hebreo. La palabra de Dios es clara. ¿Usted la entiende? Qué bendición. La Biblia es clara, es suficiente, hermanos. Y la Biblia, por último, ha sido preservada por Dios. El Señor dice en su palabra, le dijo a Josué, ¿se acuerdan que le dijo a Josué? Josué 1:8, ¿lo saben? ¿Sabe de memoria? Dígalo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Debemos de entender, la palabra de Dios trae luz y entendimiento a las personas sencillas, incluso aquellas que tienen poco conocimiento. Amén. Dice el Salmo 110:10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Yo no sé si ustedes han leído completo el Salmo 119, pero es donde más menciona esta frase de la palabra de Dios. Muchas veces está mencionada. Y el propósito del Salmo 119 es exaltar la palabra de Dios como una guía. ¿Para qué? Para una vida recta. Es una fuente de alegría, es una fuente de sabiduría, es una fuente de fortaleza y bendición, y un camino para conocer y amar a Dios de forma más profunda, más genuina. Ese es el Salmo. La palabra de Dios es una guía para nuestras vidas, una fuente de gozo y gran bendición, con fundamentos orales a una vida recta, y una herramienta de transformación en la vida de todo cristiano, que nos consuela cuando estamos en aflicción, nos conduce a obedecer a Dios y nos lleva a ser diligentes en el servicio a Dios. Para que el Señor, hermanos, reciba de nosotros toda la honra, la gloria y la alabanza,
Usted y yo, hermano, debemos de guardar su palabra. No la guarde en casa, vívala, léala, conozca a Dios y verá las grandes e innumerables bendiciones que Dios traerá a su vida. Vamos a orar. Amado Señor, gracias infinitas, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar un manual para nuestras vidas, una guía, Señor, que guía nuestro camino, que cambia nuestro carácter, que cambia nuestra personalidad, que transforma, Señor, todo lo que hay dentro del corazón de todos nosotros como tus hijos. Es una fuente de gozo, de paz, de alegría en el corazón de nosotros, y que está llena de promesas, Padre, las cuales sabemos que hay seguridad en ellas, sabiendo que tú eres un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Hoy, Señor, entendemos qué es la Biblia. Que cada uno de mis hermanos, como tu iglesia, se enfoque no solo en escuchar este estudio, Padre, no, sino que nos enfoquemos a conocer, en conocer al Dios de la Biblia, al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de toda gracia, al Dios que está en los cielos, ese Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que en el mundo hay, Señor. Ese eres tú, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te pedimos perdón, Señor, porque tenemos este precioso tesoro en las manos de barro que somos nosotros, que muchas veces, Dios, no hemos meditado, asimilado qué es lo que hay en nuestras vidas. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a ser esos cristianos para tu gloria. Cumple el propósito en nosotros para que seamos perfeccionados para la obra del ministerio en la unidad de tu Espíritu Santo. Da tu bendición a mis hermanos en esta noche, a nuestro visitante que nos acompaña en esta hora. Bendícele, Dios, y que este mensaje sea de bendición también para aquellos que nos ven a través de la transmisión. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita sea tu palabra para siempre. Gracias en el Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.